Shalom, shalom, bendiciones a todos, gracias y paz. Aquí estamos una vez más desde la comunidad Casa de Israel, transmitiendo por el canal de Regreso a Casa para todo el mundo de habla hispana, ¿sí? Mi nombre es Darío Guch, soy el moré de la comunidad y en esta oportunidad vamos a hacer un estudio breve, puntual, sobre Ruth, ¿sí? Sobre Ruth. No necesariamente sobre el libro de Ruth, sino sobre Ruth, ¿sí? Conocida como la Moabita, ¿sí? Hay algunas cosas que nosotros hemos aprendido y hemos visto, si leemos así superficialmente, sobre esta mujer, y todo da a entender que era una extranjera que se añade al pueblo de Israel, ¿sí? Una mujer que no es del pueblo de Israel, pero que se añade al pueblo de Israel. Entonces, vamos a ver algunas cosas que nos muestran las escrituras, y a partir de ahí vamos a encontrar si hay alguna perla en el hebreo, si nos muestra algo, ¿sí? Y si la perla es que las traducciones han traducido distinto, el asunto es por qué tradujeron diferente, ¿no? Bien, vamos a empezar eh, la reunión y damos gracias. Quiero saludar a toda la gente que esté viendo esto en el chat. Esto es una grabación, así que no está en vivo, no podemos interactuar con ustedes. Y es la reunión que tenemos en la comunidad, ¿sí? Vía Zoom. Así que bueno, saludos a todos y bendiciones y gracias por estar y por compartir el video y por comentar. Aquí dejamos también el teléfono de la comunidad para los que quieran comunicarse, ¿sí? Ese es mi WhatsApp, pueden llamar, ¿sí? Bien, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Abacadosh, Baruch atah, Yahweh, te bendecimos, te glorificamos, Padre, te damos gracias por este Shabbat, gracias, Padre, por esta comunidad, por cada hermano, Padre, por cada familia, por cada niño, Padre, por cada anciano, porque nos cuidas, Padres, porque nos sostienes la salud, Padre. Queremos honrarte, darte gratitud, ahora y en todo tiempo, Padre, porque sabemos que todas las cosas provienen de ti, tanto las cosas buenas como las pruebas también. Y te pedimos, Padre, que nos estés fortaleciendo para poder superar cada prueba, cada circunstancia, Padre, y todo lo que necesite solución, Padre, ayúdanos a encontrar la solución, Padre. Que nada nos quite la paz, esa paz que nos has dado, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, para que nosotros estemos confiados en ti. Sabemos que dependemos de ti porque tú nos cuidas, Padre, y dependemos y confiamos plenamente en ti, bendito Yahweh. Te damos gracias y pedimos que tu Ruaj nos esté guiando en esta enseñanza, que tu Ruaj nos esté dando palabra y que nos abra el entendimiento, Padre, para comprender lo que tu bendita Torah nos muestra, lo que tu bendita palabra nos muestra. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Bien, vamos a hablar entonces en esta oportunidad de Ruth. Ruth tiene sus cualidades que la hacen ser una mujer extraordinaria, ¿sí? Eh, Nosotros tenemos que saber esto, cuando las escrituras habla de un personaje, sea varón o sea mujer, si lo menciona es porque tiene ciertas cualidades y las cualidades que tienen son extraordinarias, ¿sí? Cuando las escrituras hablan, ya sea un personaje varón o mujer, si lo menciona y te da toda una descripción y las características y las cosas que hace, es porque son trascendentes, ¿sí? Porque son gente extraordinaria o porque hay un suceso que marcó el rumbo de la historia, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de Caín y Abel, no es que las escrituras enseñen que Adán y Eva solamente tenían a Caín y a Abel. Las escrituras te están diciendo que entre esos dos hermanos hubo un suceso, un acontecimiento, una situación, ¿sí?
Entonces, después de esa situación, uno mata al otro y uno huye de la presencia y se va con su mujer, ¿sí? Entonces, el texto no te está mostrando que no había nadie más en el mundo que Caín y Abel, sino que te está contando que hubo un suceso con esos dos hermanos. ¿En qué momento fue? No te dice las escrituras. ¿En qué momento de la historia fue? No te lo dice. ¿Cuántos años tenían? No te lo dicen. Lo que te dice es que hubo un suceso. En el caso de Ruth se habla de que ella era moabita. Cuando alguien dice moabita, puede ser que sea un gentilicio, ¿sí? Puede ser o puede ser que yo me esté refiriendo a que ella habite en una región que se llama Moab o que sea descendiente de uno que se llamaba Moab, ¿sí? Entonces vamos a leer las escrituras a ver qué nos van mostrando, qué es lo que nos va arrojando luz, ¿sí? Vamos a leer en el Génesis 19, el versículo 30, 36 en adelante. Esto está hablando de las hijas de Lot, ¿sí? Lot, el sobrino de Abraham. Entonces, el versículo 36 nos dice, las dos hijas de Lot concibieron de su padre y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Es padre de los moabitas, ¿sí? La menor también dio a luz un hijo y llamó el nombre Benjamín, ¿sí? El cual es padre de todos los amonitas hasta hoy. O sea, una era madre de los moabitas y la otra era madre de los amonitas. Bien, vamos a leer ahora el texto de Nehemías. Nehemías 13, ¿sí? Dice, Nehemías 13:1 dice, en aquel día se leyó el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Yud Hei Bab Hei, de Yahweh. Fue hallado que estaba escrito en el libro que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Yahweh. No debían entrar jamás. Vamos a leer Deuteronomio 23, Deuteronomio 23, del 3 al 5. 23, 5. 23 del 3 al 5, ¿qué dice? Ok. Mm, No entrará amonita ni moabita en la congregación de Yahweh, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Yahweh para siempre, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Yahweh tu Elohim oír a Balaam, y Yahweh tu Elohim te convirtió la maldición en bendición, porque Yahweh tu Elohim te amaba. Amén. Amén, amén, amén. Bien, bien, bien. A ver. Entonces, está escrito en la ley, está escrito en Deuteronomio, que no va a entrar ni amonita ni moabita hasta la 10ª generación, ¿sí? Dice porque ellos no fueron hospitalarios. O sea, no te dice, no, porque son los hijos del incesto que vinieron. No, no dice eso.
¿Vieron que no dice eso? Dice que estos tuvieron una actitud, ¿sí? Que por esa actitud y que contrataron a Balaam, ¿sí? Si recordamos el episodio está en el número 22, cuando aparece la burra, también se le aparece la burra a Balaam. No, no se le aparece la burra, estaba con la burra, se le aparece el ángel. Ay, ay, ay. Número 22. Y eh, a partir de esos episodios, la Torá dice que no van a entrar estos en la congregación. No van a entrar en la congregación. Ni los amonitas, ni los moabitas. ¿Sí? Entonces, el asunto es, está hablando de los descendientes de Moab, ¿no es cierto? Yo escuché en algún momento que alguien decía, no, en realidad se refiere a los varones solamente, ¿sí? Porque, ¿y por qué hace Ruth ahí? ¿Qué hace Ruth ahí? No van a entrar a la congregación. Pero la Torá dice hasta la 10ª generación, ¿sí? Hasta la 10ª generación. Ok, entonces quiere decir que después de la 10ª generación, sí. Eso quiere decir que después de la 10ª generación, sí. Si yo te digo, hasta la 10ª generación no van a entrar. Quiere decir que esta generación no, la que sigue tampoco, la que sigue tampoco hasta la 10ª. Y en la 10ª, después de la 10ª sí, se supone, se entiende. O es una generación, es una maldición que habla perpetuamente. No. Dice hasta la 10ª generación, ¿sí? ¿Ok? Bien. Entonces se habla de amonitas y moabitas. Esto ya, acuérdense que es del libro de Nehemías. O sea, la Torá ya había pasado hacía bastante, casi mil años, ¿sí? Antes. Y ya supuestamente ya habían pasado 10 generaciones, ¿sí? Y en Nehemías dice que encontraron que en el libro dice que no pasará hasta la 10ª generación, ¿sí? Yo digo, ¿qué problema? Acá pareciera como que hay que reavivar la maldición o el decreto, porque si dice hasta la 10ª generación, y 1000 años después dice, entonces acá encontramos que no tienen que entrar, ni moabitas ni amonitas, ¿sí? Bueno, ahí yo veo el primer conflicto que estoy leyendo las escrituras. Vamos a leer entonces ahora el libro de Ruth. Dice el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1, dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces, un varón de Belén, de Judá, fue a morar fue a morar en los campos de Moab, ¿sí? Él y su mujer y los dos hijos suyos. ¿Quién se fue? Él, su mujer y los dos hijos suyos. ¿Quién? Un varón de Judá se fue a los campos de Moab. Bien, bien. La región de Moab estaba del otro lado del Jordán, ¿sí? Y era una región bastante amplia, bastante extensa. Ocupaba casi prácticamente sería la mitad de Israel, pero del otro lado del Jordán, ¿sí? Bastante grande y mucho más ancho. Entonces, esa era la región de Moab. Al norte, más al norte, pegadito, cerquita del, del Mar Muerto, ¿sí? Estaba una región que se llama los Campos de Moab, ¿sí? Fíjese qué pasó en los campos de Moab. Ahí fue a morar el varón este, con su mujer y los dos hijos suyos. Era de la tribu de Judá este hombre. Un judío se va más para el norte y cruzando el mar, ¿sí? Cruzando el mar. Dice, el nombre de aquel varón era Elimelech.
Elimelech, ¿sí? Elimelech, ¿saben qué significa? Él es de Elohim, quiere decir Dios. Eli es mi Dios. Elimelech es mi Dios, es rey, ¿sí? ¿De dónde era este hombre? De la tribu de Judá. Muy bien. Y el nombre de su mujer era, Reina Valera dice Noemí, en hebreo es Noomi, ¿sí? Noomi, que es, Noemí significa dulzura, ¿sí? Sí, dulzura. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Ellos nacieron en Efratá, en Belén de Judá. De ahí eran estos dos varones, ¿sí? De Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, o sea, el judío este murió, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, dice. Tomaron para sí mujeres moabitas, ¿sí? Mujeres que habían en esa región. Recuerden que esto es época de los jueces. Israel ya estaba sentado en la tierra, ¿sí? Y había estas mujeres. Dice, el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos hijos de la mujer, ¿no? De Noemí, Malión y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab. Regresó, porque oyó que en el campo de Moab que Yahweh había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Salen de los campos de Moab y se iban para Judá, ¿sí? Que es la tierra de donde era su marido. ¿Se acuerdan? Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de sus madres. Yahweh haga con ustedes misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Yahweh que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Las está mandando a los campos de Moab de vuelta, ¿sí? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, eh, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Yahweh ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Vuélvete tú tras ella. ¿Sí? Respondió Ruth y dijo,
no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que fueres, yo iré, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. ¿Sí? Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Yahweh, y aunque me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Amén. Esta Ruth, Noemí dice, la otra moabita, se fue a su tierra y a sus dioses. Y esta le dice, haz tú lo mismo. Y Ruth le responde que tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Amén. Entonces, esto, ¿de dónde eran las chicas? Las chicas eran de los campos de Moab. ¿Quiénes estaban en los campos de Moab? Y uno va a decir, y los moabitas, ¿no? Claro, los campos de Moab, ¿qué tiene que haber ahí? Moabitas. Vamos a leer, vamos a leer Deuteronomio 34:8. Deuteronomio 34, del 5 al 8. Del 5 al 8. Amén. Del 5 al 8. Y murió allí Moisés, siervo de Yahweh, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Yahweh. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Hasta ahí. Ok. Miren, yo algunas cosas hablo en privado con esta comunidad y ¿cómo es que no se encuentra el cuerpo de Moisés? ¿No? ¿Cómo es? ¿Cómo es que nadie sabe dónde fue enterrado? ¿Quién lo enterró? ¿Quién lo enterró? Pero da unas coordenadas específicas acá. Dice, fue enterrado ahí en tal lugar, en tal allá, y nadie sabe el lugar hasta hoy, dice. Hasta hoy nadie sabe. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo es que este Moisés apareció en la historia, mató al egipcio, sacó a Israel, no entró a la tierra y ni siquiera se sabe dónde rayos quedó sepultado? ¿Sí? Tiene que llamarle la atención a ustedes. Pero ya vamos a hacer un discipulado en privado para ustedes, mis hermanos. Bueno, dice en Moab. Ahora, ahí murió Moisés. Vamos a leer Números 33. Moisés fue enterrado en Moab, en la tierra de Moab, ¿sí? Vamos a leer, y acuérdense que Moisés vio la tierra. ¿Se acuerdan que dice que vio la tierra? O sea que estaba en un lugar donde hacía así como los indios, ¿sí? Y podía ver la tierra, podía verla, estaba ahí cerquita. Números 33, del 48 al 50. Dice, partieron de los montes de Abarim y acamparon en las llanuras de Moab junto al Jordán en Jericó. Finalmente, acamparon junto al Jordán desde Bet-Jesimot hasta Abel-Sittim en las llanuras de Moab. 50. Habló Yahweh a Moisés en las llanuras de Moab junto al Jordán frente a Jericó diciendo, y sigue el 51. Amén. En la llanura de Moab, acamparon ahí, junto a Jericó. Ustedes saben que Jericó, ahora todo eso ya pertenece a Israel. ¿Dónde estaban estos? En las llanuras de Moab. Esa es la palabra llanura de Moab. En Reina Valera dice los campos de Moab, ¿sí? ¿Puede ser? ¿Lo vieron en Reina Valera también? ¿Los campos de Moab? Sí, ok. Números, estábamos viendo el 33:50. Ahora vamos al 35:1. 35:1. Dice lo mismo, More, dice, habló Yahweh a Moisés en las llanuras de Moab junto al Jordán frente a Jericó diciendo, y continúa.
Está en silencio, More. Está silenciado su micrófono, More. Perdón. Y el 36:13, también el 36:13, para ver dónde le estaba hablando Yahweh a Moisés, en qué lugar, ¿sí? En los campos de Moab. Y ahora el 36:13, ¿qué dice? Dice, estos son los mandamientos y decretos que Yahweh ordenó por medio de Moisés a los hijos de Israel en las llanuras de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Ok, ahí está el asunto. Ahí está el asunto. Eh, Esto es siglos antes de Ruth, ¿sí? Sí, mucho antes. ¿Por qué? Porque todavía el pueblo no estaba entrando a la tierra, estaban entrando a la tierra. Después dice que la época de Ruth viene en la época de los jueces, dice que sucede. O sea que antes del reinado de Saúl vino el periodo de los jueces. Y en ese periodo de los jueces se cuenta esto de Ruth. La llaman la Moabita, pero es Moabita que vivía ahí, en los campos de Moab, ¿sí? En el lugar donde el Todopoderoso le habló a Moisés, en el lugar donde se le dieron los mandamientos. Y ahora les voy a mostrar el tu Dios será mi Dios, ¿sí? El texto, la famosa frase. Les tengo que mostrar esta frase que si vamos al texto hebreo, ¿sí? Creo que todos llegan a ver acá. Pero dijo Ruth, no me ruegues que te abandone, ¿sí? Y que esté volviendo atrás, porque donde vayas, iré, y en donde mores, moraré. Y acá fíjese lo que dice acá. Amej a mí, be Elohai, Elohai. Entonces, estas expresiones, fíjese cómo se traduce abajo. Tu pueblo, mi pueblo. Y tu Dios, mi Dios. En el hebreo, en el hebreo, el verbo ser o estar existe, sí que existe, existe. Y cuando está en presente, no se escribe, pero en futuro o en pasado sí se escribe. El asunto es que acá, para que diga tu pueblo será en futuro, ¿eh? ¿Sí? Ijye, tu pueblo, ¿sí? Amej, Ijye, a mí. Acá falta la palabra Ijye, no está. Entonces, el verbo no está en futuro. Como no está escrito, entonces el verbo está en presente. ¿Qué quiere decir esto? Que esto, mis hermanos, Reina Valera lo tradujo de una forma desprolija porque lo puso a futuro y el texto en hebreo está en presente, ¿sí? Es más, a ver si acá se puede singular absoluto, a ver si persona femenino singular sustantivo masculino, no lo dice. Pero acá, como no está el verbo, es porque es el verbo ser en presente. ¿Qué dice la frase? En realidad dice, tu pueblo es mi pueblo, tu Dios es mi Dios. ¿Cómo tendría que ser? ¿Cómo tendría que ser la frase? Se lo voy a mostrar en hebreo. Esto es lo que tendría que decir, ¿sí? No sé si alcanzan a verlo. Ahí, ¿sí? Amej Ihyé a mí. Amej Ihyé a mí. Tu pueblo, Amej, Ihyé será. Esto es será. Ihyé será. Será mi pueblo. A mí, mi pueblo. Am es pueblo. A mí es mío. Mi pueblo mío. ¿Sí? Tu pueblo será mi pueblo. Esta palabrita es la que no está en el texto hebreo. Y si no está, quiere decir que el verbo no está en futuro. Está el verbo, pero está en presente. ¿Sí?
A la otra, a la otra mujer, dice, ella se fue en por sus dioses. Haz tú, haz lo mismo, le dijo a Ruth, hacé lo mismo vos. Y ella le dice, yo no te voy a dejar porque tu pueblo es mi pueblo, tu Dios es mi Dios, ¿sí? Entonces, pregunto, ¿ella era moabita porque era descendiente de Moab o era moabita porque vivía en los campos de Moab? Vivía ahí donde Moisés dio los mandamientos, ¿sí? Vivía ahí en esa zona donde Moisés fue sepultado también, ¿sí? Entonces, ¿de dónde era Ruth? ¿De cuál era su pueblo? ¿Era moabita? ¿Era moabita porque descendía de Moab? Bueno, según este texto de Ruth 1:16, ¿sí? Creo que en el hebreo, no sé si es 14, por ahí está cambiadito un poquito. Pero el texto, en vez de decir tu pueblo será mi pueblo, como adoptando al pueblo de Israel como suyo porque ella es extranjera, en realidad el texto, Ruth pareciera como que ella no es extranjera. Ella dice, cómo me voy a ir si tu pueblo es mi pueblo? Tu Dios es mi Dios. El marido era judío, ¿sí? El difunto, ¿sí? El suegro era judío. Entonces, claro, la narración te cuenta que estos fueron a los campos de Moab. Los judíos fueron a los campos de Moab y tomaron los hijos, cada uno una mujer, ¿sí? Moabitas, dice. Pero una se fue en pos de sus dioses y a su pueblo con sus dioses, y la otra dice, yo no te voy a dejar porque tu pueblo es mi pueblo, tu Dios es mi Dios. ¿Sí? Ella no se veía que tenía que irse en pos de dioses ajenos o como perteneciendo a otro pueblo. Bien, bueno, esto es lo que te muestra el texto hebreo. ¿Sí? Está bueno, por ahí uno toma la interpretación y dice, sí, pero puede ser que sea descendiente de Moab porque está dentro de la región de Moab, ¿sí? Está dentro de la región, pero esto es cerca de Jericó, ¿se acuerdan? Cerca de Jericó, ahí en los llanos, en la llanura, en los campos de Moab, cerquita, creo que habla del Jordán, me parece que dice, ¿no? Cerquita del Jordán. Así que bueno, esta es la enseñanza de hoy, esta es la enseñanza de hoy. Miren, no es un tema salvífico. Si alguno piensa que Ruth, no, si esa era extranjera, bueno, está bien, sí, porque algunas traducciones te la traducen como que pareciera que no es y que adopta al pueblo. El texto no dice eso. La identifica como moabita, sí, pero quizás lo más probable es que esa expresión sea porque ella era de esa región, ¿sí? Como los otros son efrateos, porque venían de Belén de Efratá, bueno, ella era moabita porque era de los campos de Moab, ¿sí? Amén. ¿Algún comentario, alguna observación? ¿Alguno quiere comentar algo? ¿Sí? Antes de terminar. ¿Cómo están? ¿Va bien? Bien, More, bien. Muy bien, muy bien. Bueno, buenísimo, mis hermanos. Eh, es una enseñanza breve, pero también es algo para dejar pensando. El asunto es que si hubo alguna maldición o algo en la Torá, esa maldición no es porque eran los hijos de un incesto, los moabitas y los amonitas. ¿Vieron? Que de hecho la historia de Lot te cuenta, pero te cuenta como que hubo un ánimo de supervivencia de parte de las hijas, ¿sí? Ellas sabían que su padre era viejo, para ellas todo el mundo ya se había muerto porque es lo que ellas conocían. Sodoma, Gomorra, sí, Sodoma, Gomorra, no queda nada de eso. Entonces, ¿qué hace?
por un instinto de supervivencia, eh, que cometen el incesto, donde cada una dio a luz, una a los amonitas y el otro a los moabitas. Pero ese no era el problema de ellos, los moabitas y los amonitas. El problema era que ellos no fueron hospitalarios, ¿sí? Y es más, ese pecado se lo computa a Israel muchas veces. Y a Israel, ustedes van a ver que los profetas, a Israel le van a decir Sodoma y Gomorra, ¿sí? En Isaías 1 está hablando en contra de Sodoma y Gomorra y dice a ti, Sodoma, estoy hablando a Jerusalén, ¿eh? Sodoma, Gomorra, ¿sí? A las dos casas, casa de Israel, casa de Judá, Sodoma, Gomorra. Bien, este, 10 generaciones, hasta la 10ª generación. Entonces, el Todopoderoso puso un límite y a veces el ser humano quiere prolongar los límites, ¿no? Quiere ir más allá. A veces queremos ser más severos o más jueces más severos que el mismo Elohim, ¿sí? Entonces fíjese cómo en Nehemías nosotros vemos que se dijo algo y Nehemías ya había pasado bastante tiempo, y si sacamos la cuenta había pasado bastante tiempo, ¿sí? Eh, en el linaje de Mashiach también nosotros vamos a ver que se menciona a Ruth, la moabita, ¿sí? Pero yo les digo, según la evidencia que estamos mostrando acá, esta mujer, esta mujer, eh, yo no sé si es algo de deseos de ella. La Torah no lo dice. La Torah no dice que, bueno, yo me siento como pueblo tuyo, sino que el texto dice que no la va a dejar a Noemí porque tu pueblo es mi pueblo y tu Dios es mi Dios. No es como la otra que sí tenía sus dioses y sí tenía su pueblo. Ella no tiene su pueblo, tu pueblo es mi pueblo. Yo te voy a dejar cuando nos muramos los dos. Es la única forma. Hasta la muerte. ¿Sí?